Grabación número 33. Introducción a Isaías, primera parte. El libro de Isaías nos ha llegado como una unidad literaria que la tradición judía y cristiana atribuye al gran profeta Isaías. De este se dice en el libro del Eclesiástico que vivió en tiempos de Ezequías, rey de Judá, 727 a 698 a.C. Vio los últimos tiempos y consoló a los afligidos de Sión, es decir, a los desterrados de Babilonia. El texto hebreo de Isaías está documentado entre los escritos de Qumran. Existe un ejemplar con el texto completo, Qumran 1 Isaías, y otro con pasajes de casi todo el libro, uno de Qumran, Isaías B, ambos del siglo I a.C. La versión griega de los 70 coincide en cuanto a su contenido con la tradición del texto masorético. En la Biblia cristiana, el libro de Isaías es el primero de los 4 profetas mayores, no solo porque Isaías vivió antes que los otros 3, sino también porque el libro que contiene sus oráculos es el más largo y quizás el más importante de los escritos proféticos. También en la Biblia hebrea es el primero de los profetas posteriores, es decir, precede a Jeremías y a Ezequiel y a los 12 profetas menores. La relevancia que el libro de Isaías tiene dentro de la Biblia, además de ser manifiesta por su posición y su extensión, se hace notar también porque es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo, después de los Salmos. Esto significa que el libro de Isaías anuncia con más claridad que ningún otro escrito profético a Jesucristo y la economía cristiana. Este profeta, entre las reprensiones que hace, las instrucciones que da y las amenazas futuras que anuncia al pueblo pecador, profetizó sobre Cristo y sobre su iglesia. Muchas más cosas que los otros profetas. Tan es así que algunos dicen que es más evangelista que profeta. Inciso 1. Estructura y síntesis del contenido. Al comienzo del libro se señala que las visiones y oráculos del profeta tuvieron lugar en los tiempos de los reyes de Judá, desde el reinado de Uzías hasta el de Ezequías. En otros lugares, el libro expone sucintamente las relaciones del profeta con los reyes Ahaz y Ezequías, y da cuenta de los acontecimientos históricos en los que se encuadran los oráculos que pronunció. Pero a partir del capítulo 40 cambia el tono del libro. Encontramos exhortaciones dirigidas al pueblo de parte de Dios, con las que se le consuela y se le dan motivos de esperanza, y con los que se le insta a un comportamiento justo y religioso como respuesta a la maravillosa restauración que el mismo Dios hace de Jerusalén. Estas exhortaciones no se atribuyen ya directamente a Isaías, ni están insertadas en la descripción de acontecimientos históricos concretos. Es más, reflejan situaciones del pueblo distintas a las de la época de los reyes. Las exhortaciones suponen el destierro de Babilonia y la vuelta de los desterrados. Por estos motivos, el libro de Isaías se puede dividir en 3 partes, según su contenido y el trasfondo histórico que aparece en cada una de ellas. Primera parte. Comprende los capítulos 1 a 39. Refleja la época de los reyes de Judá y recoge las visiones y oráculos del profeta del siglo VIII. Desde el punto de vista estructural, suelen distinguirse las siguientes secciones en esta primera parte. Primera sección, oráculos destinados al pueblo de Dios, capítulos 1 al 12.
Segunda sección, Oráculos contra las naciones, capítulos 13 al 23. Tercera sección, Gran Apocalipsis de Isaías, capítulos 24 a 27. Cuarta sección, Amenazas contra Judá y Jerusalén, capítulos 28 a 33. Quinta sección, Pequeño Apocalipsis, capítulos 34 y 35. Y sexta sección, Apéndice histórico, capítulos 36 al 39. Segunda parte, abarca los capítulos 40 a 55. Hay argumentos para pensar que estos capítulos no los escribió el profeta Isaías. Unos son de índole histórica. Jerusalén ha sido destruida tal como se profetizaba en el capítulo 1:20. Y la esperanza se pone en la vuelta de los desterrados tras el edicto de Ciro el Persa, al que se califica de ungido, y en la reconstrucción de Jerusalén. Los destinatarios de los oráculos son los exiliados de Babilonia. La dinastía davídica no se menciona más que una vez, y solo para indicar que las promesas que ha recibido se ofrecen a todo el pueblo en virtud de una nueva alianza. Otros argumentos son de carácter literario. El talante amenazador de los oráculos de la parte anterior ha cambiado a oráculos de consuelo, que anuncian una futura restauración. Desaparecen las referencias biográficas del profeta. El estilo conciso, fuerte, brillante e incisivo de factura poética perfecta de la primera parte cede generalmente ante unas construcciones más retóricas, las denuncias proféticas contra los habitantes de Jerusalén, confiados en sus propios recursos y en una relativa prosperidad material. Cambian a la consideración de unas gentes abatidas, castigadas por sus pecados, desesperanzadas, necesitadas ahora de consuelo y reanimadas con esperanzas de un futuro que no vislumbran. En esta segunda parte se suelen distinguir dos secciones, precedidas de un prólogo que abarca el capítulo 40, 1 a 11. La primera sección, capítulo 40, 12 a 48,22, tiene como trasfondo histórico el exilio de Babilonia, la elección y la misión de Ciro el Persa, la liberación de los deportados y su vuelta a la tierra. Esta sección suele llamarse Libro de la Consolación. En ella está insertado el primer canto del siervo. La segunda sección, capítulo 49, versículos 1 al 55,13, proclama la salvación divina y la restauración de Jerusalén a la vuelta del destierro. En ella se encuentran los tres restantes cantos del siervo. Tercera parte incluye los capítulos 56 al 66. En el trasfondo de esta parte del libro se aprecian los problemas que surgieron en Judá y sobre todo en Jerusalén a la vuelta del exilio de Babilonia. El entusiasmo inicial de los repatriados tropezó con la cruda realidad. La tierra de Judá estaba completamente devastada. Los recursos eran muy escasos. Los proyectos de los que llegaban del exilio y de los de quienes habían permanecido en el país daban lugar a discrepancias y tensiones. El sistema persa, no obstante su tolerancia y el respaldo de la paz en líneas generales, era al fin y al cabo un dominio extranjero. El mensaje profético urge a la fidelidad a Dios y a la rectitud en las prácticas religiosas. Al mismo tiempo,
proyecta la esperanza a una restauración maravillosa de Jerusalén y de la tierra. No es fácil captar el origen y la conexión de los oráculos de esta tercera parte, ni su datación precisa. Tampoco se descubre con claridad la estructura de los capítulos 56 al 66, ni cómo forman una unidad. Comúnmente se ve en los capítulos 56 al 59 una primera sección de carácter más bien introductorio, con amplia temática. Denuncia profética frente a criterios injustos de admisión en la comunidad del pueblo de Dios, abusos de dirigentes y recriminación de restos de idolatría, crítica del culto meramente externo y denuncia de pecados. Los capítulos 60 a 62 constituyen la sección central y contienen el mensaje fundamental de esta parte, siendo el tema más importante el del envío del Espíritu del Señor sobre el profeta. La tercera y última sección, los capítulos 63 a 66, hace de conclusión no solo de esta parte, sino de todo el libro. Consta de diversos oráculos, juicio de varias naciones, recuerdo de las bondades de Dios con Israel y anhelo de la manifestación divina, el juicio escatológico, la nueva creación y la paz mesiánica, un oráculo sobre el templo, el culto y el juicio de Dios, y otro sobre el nuevo pueblo que ha de nacer. Y finalmente, un discurso escatológico anunciando la peregrinación de los pueblos a Jerusalén. Inciso 2. Composición y marco histórico. Por los contextos históricos aludidos o reflejados a lo largo del libro en su redacción actual, es lógico pensar que su composición se desarrolla en un arco temporal de más de 2 siglos, desde el año 733 a.C., año de la muerte del rey Usías y comienzo del ministerio profético de Isaías, hasta los tiempos que siguieron a la vuelta de los exiliados de Babilonia, esto es, hacia el 525 a.C. De ahí que se haya abandonado la antigua idea de que todos los oráculos contenidos en el libro fueron pronunciados por el profeta Isaías, que habría visto con detalle lo concerniente a la vuelta del destierro. Pero por otro lado, es evidente que el libro en su conjunto se presenta como una sola obra con carácter unitario, no solo por haberse atribuido toda ella a Isaías, sino por algunas relaciones internas en su estructura, como la que se establece entre los capítulos 2 y el 66, que forman una especie de marco en el que se incluye el contenido del libro, siendo el capítulo 1 como una introducción o prólogo a todo el conjunto. Diversas explicaciones de la formación del libro. Para explicar el proceso de composición que dio como resultado el libro de Isaías, tal como nos ha llegado en la Biblia, se han propuesto en tiempos recientes diversas hipótesis que pueden reducirse fundamentalmente a 3. Primera hipótesis, la de quienes piensan que existió un núcleo inicial de la época de Isaías, contenido en los capítulos 1 al 39, al que se habrían añadido en la época del destierro en Babilonia, a modo de actualización, los capítulos 40 al 45, y en época persa, tras la vuelta del destierro, los capítulos 56 al 66, completando los textos ya existentes con significativos retoques. Segunda hipótesis, la de quienes hablan de 2 o 3 Isaías, es decir, de la existencia originaria de obras distintas
pertenecientes a profetas distintos, que después llegaron a unirse. Según esta explicación, en el libro actual queda el reflejo claro al menos de dos autores, el Isaías histórico y el segundo Isaías, o incluso de tres, suponiendo un tercer Isaías. Esta consideración coincide con la hipótesis anterior en dividir el libro en tres partes, capítulos 1 al 39, 40 al 55 y 56 al 66. La primera sería atribuible al propio Isaías en la mayoría de los pasajes. La segunda se debería a un desconocido profeta, el Deutero Isaías. La tercera sería la obra de un tercero, el Trito Isaías. Esta hipótesis, entendiendo dos o tres Isaías, tiene una larga elaboración y bases razonables, pero presenta serias dificultades. De un lado, no encuentra apoyo documental, pues ni el Deutero ni el Trito Isaías aparecen en ningún lugar de la tradición israelita. Por otro lado, corre el riesgo de romper la unidad de la obra. Por eso esta explicación parece demasiado despegada de lo que nos consta en la historia de Israel. Es considerada, por tanto, más imaginativa que real. Tercera hipótesis, la de quienes se inclinan por una redacción tardía del libro en cuanto tal. Este habría sido compuesto después del destierro con materiales ya existentes, algunos incluso del siglo VIII a.C. Quienes siguen esta línea de explicación intentan esclarecer cuál sería el centro del libro, sin llegar a un acuerdo. Para unos sería la segunda parte, capítulos 40 al 55, a la que se habría antepuesto, a modo de amplia introducción, la primera, capítulos 1 al 39, y añadido la tercera como una conclusión desarrollada, capítulos 56 al 66. Para otros, la parte más importante sería la tercera, a la que se sumó todo lo demás. Etapas en la redacción. Recogiendo los aspectos más interesantes que se ponen de relieve en las distintas hipótesis, podemos suponer que la redacción del libro de Isaías se llevó a cabo en varias etapas, pero manteniendo siempre el mismo espíritu que había guiado al profeta Isaías en su tiempo y haciendo actual su mensaje en cada circunstancia vivida por el pueblo. Como es lógico, todo este proceso se desarrolló bajo la acción del Espíritu Santo, que garantiza la inspiración de toda la obra. Así pues, los momentos más importantes que contribuyeron a la formación del libro son los siguientes. 1. La etapa originaria de formación de la obra respondería a la época misma en la que vivió el profeta Isaías, sobre quien tenemos pocos más datos que los que aportan los capítulos 1 a 39 del libro. Era hijo de Amós, al que no hay que confundir con el profeta de ese nombre. Y todo parece indicar que nació hacia el 760 en Jerusalén. Pues ahí predicó, y ahí debió adquirir la vasta cultura literaria y religiosa que difícilmente podría haber conseguido en otro lugar. Su juventud debió de transcurrir durante los años del reinado de Uzías, Azarías, 785 al 733, el rey que contrajo la lepra, y fue sucedido primero por Jotam, 759 a 743, y más tarde por Ahaz, 743 a 727. Dios llamó a Isaías al ministerio profético el año de la muerte de Uzías,
aproximadamente el año 733, con una visión de la gloria del Señor en el templo. El relato de su vocación es especialmente importante, pues en él aparecen 4 temas que vertebran toda su enseñanza: la santidad de Dios, la conciencia de pecado como impureza y profanación, la inminencia de un castigo inevitable y la esperanza de salvación. Poco después de iniciar su ministerio, contrajo matrimonio con la profetisa, quizá llamada así por el hecho de estar casada con el profeta, de la que tuvo al menos 2 hijos, a los que puso nombres simbólicos: Sear Yasub, un resto volverá, y Maher Salal Yas Bas, saqueo inmediato, rápido botín. Su actividad coincidió en líneas generales con la política expansionista y violenta del Imperio asirio, que comenzó con Teglat-Palasar III, 745 a 727, y continuó con Salmanasar V, 726 a 722, Sargón II, del 721 al 705, y Sennacherib, del 704 al 681. El año 735, los reyes de Siria e Israel penetran en Judá, con el intento de reforzar una liga en contra de Asiria y con la ayuda prometida por Egipto, poder detener su avance. Isaías persuade a Ahaz, rey de Judá, 743 a 727, de que no entre en la liga. Asiria invade imparable Siria e Israel, pero no Judá, a la que sin embargo impone un tributo. Durante el período de regencia que siguió a la muerte de Ahaz, debido a la minoría de edad de Ezequías, 727 al 698, Samaria, capital de Israel, cae el año 722 a manos de Asiria, que lleva a cabo una limpieza étnica. Deporta a las personas importantes e implanta a extranjeros en su territorio. Egipto, mientras tanto, sigue alentando la oposición a Asiria en los países de la ribera oriental del Mediterráneo. Finalmente, a la muerte de Sargón II, 705, estalla la insurrección contra Asiria, a la que Isaías se opone con la fuerza de sus oráculos. Sumarse a la rebelión sería un fracaso suicida. Sin embargo, no es escuchado. Y el 701, bajo Sennacherib, Judá es invadida y devastada por los asirios que cercan Jerusalén. No obstante, Isaías proclama que la ciudad de David es protegida por Dios y no será tomada, como en efecto así sucedió. Los sitiadores inopinadamente levantaron el cerco. La sorprendente liberación de Jerusalén ocurre hacia el año 700. Los años que siguen son de relativa calma para Judá, hasta que la presión de Asiria cede. En ese contexto histórico, Isaías ejerció un influjo religioso profundo, con importantes repercusiones en los acontecimientos del reino de Judá a lo largo de 4 décadas. La hondura y la amplitud de su mensaje y la evidencia del acierto de sus oráculos e intervenciones le granjearon un gran prestigio como profeta y como persona. A estas circunstancias se añaden la perfección y belleza de su lenguaje y la fuerza de sus visiones e imágenes, cualidades que le convirtieron muy pronto en el clásico por excelencia
de la poesía hebrea. Todo ello produjo sin duda una atracción duradera y la formación de una escuela de discípulos, no necesariamente directos, que recogieron su prolífica predicación. La muerte de Isaías suele situarse a principios del siglo VII, aunque no hay noticias seguras de ella. Incluso no parece muy fundada la tradición judía recogida en el libro apócrifo La Ascensión de Isaías 5:1, que fuera asesinado por Manasés 698 a 642. Según esta tradición, el rey habría mandado que le cortaran con una sierra por haber comparado a Jerusalén con Sodoma y Gomorra. Al núcleo inicial auténtico de Isaías, representado principalmente por los capítulos 1 a 11 y 28 a 32, se debieron de unir pronto una colección de oráculos contra las naciones, capítulos 13 al 23, sustancialmente también originales del profeta. Los capítulos 34 a 35, sobre el juicio contra Edom y el triunfo de Jerusalén, son probablemente de los últimos años de Isaías. Palabras de Isaías también deben contenerse en el conjunto de apéndices históricos completados con los pasajes de 2 Romanos 18, versículos 13 a 20,19. Más tardíos parecen ser los capítulos 24 al 27, llamados el Apocalipsis de Isaías, que presentan el juicio de Dios y el festín mesiánico ofrecido en Jerusalén a todas las naciones. Todos estos capítulos forman actualmente la primera parte del libro de Isaías. 2. Otro momento importante que se detecta en la redacción del libro de Isaías es el de la cautividad en Babilonia, cuando los desterrados están inquietos ante la expectativa del retorno a su tierra. Es el contexto de los capítulos 40 a 55, que hacen relación a unas circunstancias históricas posteriores a la primera parte en más de un siglo, con la mención expresa de Ciro el Grande. Cuando los israelitas ya llevan 30 años de exilio, circulan las noticias de las conquistas fulgurantes del rey de Persia, Ciro, 559 a 530. En efecto, el año 553, Ciro derrota a Astiages, rey de los Medos, destruye su capital Ecbatana en el 550, coronándose rey de Persia y Media, y el 546 vence a Creso, rey de Lidia, conquistando su capital, Sardis. Como consecuencia, Babilonia queda rodeada del poder persa, mientras se ve envuelta en luchas interiores de carácter político y religioso. El último rey babilónico, Nabonid, 555 a 539, se ha enfrentado con el poderoso estamento sacerdotal. En esa situación, los deportados se sienten atemorizados. ¿Qué garantías hay de que el cambio de los imperios signifique su liberación? ¿No hubo ya el relevo de Asiria por Babilonia y las cosas fueron a peor? ¿Es cierto? No. Este es el contexto histórico de la segunda parte del libro, en el que la desesperanza de los desterrados emerge en algunos pasajes. Es posible incluso que algunos hubieran caído en la tentación de pensar que el Señor había sido infiel a la alianza, como quizá lo insinúan las alusiones al libelo de repudio y el recibo del acreedor de 50,1. En estas circunstancias, ha llegado el momento en el que Dios quiere consolar a su pueblo,
Se hace necesario dar nuevos argumentos, capaz de sensibilizar a las almas profundamente decaídas. Había que traer a la consideración los acontecimientos del presente y los horizontes nuevos. Por eso, el profeta, movido por Dios, tendrá que dar razón de la conducta del Señor, que primero liberó a Israel de Egipto y después lo dejó recaer en la servidumbre, y ofrecer ahora perspectivas de esperanza con el anuncio del retorno a la tierra como un nuevo éxodo. Al afrontar la nueva situación, lo hace según el mismo espíritu de Isaías y realiza una verdadera actualización de su mensaje, intentando incluso seguir su misma pauta literaria, de la que el profeta era modelo perfecto. Las conjeturas piensan en un profeta anónimo o en una escuela profética isaíana. La composición de la segunda parte de Isaías es, a pesar de todo, un enigma literario e histórico sin descifrar, y tal vez indescifrable, pese a todos los ímprobos esfuerzos realizados. Lo que conocemos es que los capítulos de esta segunda parte presentan en general, con excepciones aquí o allá, una grandiosidad, riqueza de contenido y perfección literaria que no desmerecen apreciablemente de las visiones y oráculos de la primera. La segunda parte de Isaías ofrece por tanto las respuestas nuevas a la situación de ruina creada en el destierro. Pero el valor de su mensaje no queda cerrado por las circunstancias concretas del momento histórico. La ruina del destierro de Babilonia representa la existencia de cualquier pueblo y de cualquier persona que se encuentre falto de esperanza por el fracaso de su vida y se siente abandonado de Dios. De ahí el gran valor de esta parte del libro profético, cuya actualidad se hace tantas veces presente. Un mensaje de luz y de esperanza en Dios por encima de las tinieblas del alma atribulada. 3. En los capítulos 56 a 66 se refleja otro momento histórico. Se trata de la situación vivida en Judá y la vuelta del destierro, a la que también sale al paso el Señor mediante la palabra de sus profetas. Derrotada Babilonia de modo inesperadamente rápido, el año 539 Ciro el Grande, rey de los persas, emite el edicto de libertad a los exiliados. Estos pueden volver a su tierra de Judá y reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando los deportados regresan, se encuentran con circunstancias terriblemente precarias y duras. El país está deshecho, y los que se habían quedado en él ven amenazadas sus posesiones y hasta su precario bienestar con la llegada de los exiliados. Los libros de Esdras y Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías testimonian tales dificultades. El entusiasmo de los repatriados, que han pensado en las maravillas de un nuevo éxodo, pronto se enfrió ante la cruda realidad de una tierra devastada que había de ser reconstruida en todos los órdenes. Tal es la circunstancia histórica en que se encuadra la mayor parte de los textos de la tercera parte de Isaías, y que de una u otra manera tiene su eco en los oráculos, cantos, lamentaciones, juicios y visiones proféticas de esperanza y de restauración de la gloria de Sión. Junto con denuncias proféticas de infidelidades, de vicios, del culto meramente externo, encontramos visiones de esperanza y de ánimo para perseverar frente a las dificultades externas. Nuevos habitantes del país, infiltrados durante la crisis de Judá en la época babilónica, relaciones con la administración persa
que aunque indulgente, al fin y al cabo era extranjera, y las internas, envidias de unos, pesimismo de otros. Los oráculos del trito Isaías se orientan cada vez más hacia horizontes que trascienden las condiciones de la historia meramente humana y se proyectan en unos cielos nuevos y una tierra nueva, presididos por la gloria del Señor en la Nueva Jerusalén, a donde acudirán las naciones de la tierra como hacia la luz y la esperanza. La grandiosidad de tales oráculos y su perfección literaria, así como el influjo doctrinal del auténtico Isaías, es de nuevo evidente, lo que permite seguir hablando de escuela isaíana. Hay acuerdo en que el núcleo doctrinal de la tercera parte se halla en los capítulos 60 a 62, donde se contiene la visión del esplendor de la nueva Sión y la unción del profeta. A ese núcleo se junta el horizonte de una salvación que no está al alcance de las fuerzas humanas, sino que será un don de Dios y que queda abierto a la revelación plena del Nuevo Testamento. Se observa, sin embargo, que además de recoger y actualizar el mensaje nuclear de Isaías, se han acoplado consideraciones más generales, pertenecientes al legado común de la fe de Israel. Tales son la revelación del poder creador y providente de Dios, de su justicia, unicidad y soberanía, su bondad y fidelidad a la alianza, y su solicitud especial por el pueblo de su heredad. Por otra parte, se perfila una perspectiva universalista muy por encima de la visión nacionalista de otros escritos veterotestamentarios. La tercera parte de Isaías se abre pues al horizonte escatológico. Las promesas proféticas de estos capítulos finales del libro tendrán una evocación frecuente en el último libro que cierra nuestras Biblias, el Apocalipsis de San Juan. Como en este, las visiones alcanzarán su colmado cumplimiento en la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Unidad de la obra. No sabemos cuándo adquirió el libro de Isaías la forma final que tiene ahora en la Biblia, pero puesto que en el último contexto histórico reflejado en él es el de la situación del pueblo tras la vuelta del destierro, podemos pensar que se completó a finales del siglo VI a.C. Por otro lado, se trata de una época en la que los oráculos proféticos que infundían esperanza en el pueblo tuvieron gran relieve, como lo muestran los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías. Después, con la reforma de Esdras, a mediados del siglo V a.C., la mayor atención desde el punto de vista religioso se puso en la ley de Dios y en su interpretación, considerándose en general que el espíritu de profecía había cesado y no volvería a surgir hasta los tiempos mesiánicos. Puesto que Isaías era el profeta que en su tiempo había anunciado con más claridad y fuerza el advenimiento del Mesías, hijo de David, a él también podían asignarse oráculos que, pronunciados con el mismo espíritu de parte de Dios, se encaminaban a la consolación de Israel y hablaban de la venida del Señor para renovar todas las cosas, creando unos nuevos cielos y una nueva tierra. Aunque ciertamente se detectan diversas etapas en la redacción del libro, y para comprender los diversos pasajes se haya de tener en cuenta, en lo posible, el contexto histórico en el que fue redactado, solo tomando el libro como un todo unitario, se podrá ver su hilo conductor y se hará justicia a la forma en que Dios ha querido que fuera transmitido en la Biblia. Es verdad que un recorrido por el texto de Isaías está lleno de dificultades y quiebros, de ideas y venidas, de oráculos que anuncian castigos por los pecados de las naciones,
o del mismo pueblo de Dios, a otros que prometen la salvación, seguidos de nuevo por otros que vaticinan siembras de destrucción y castigo, combinados una y otra vez con horizontes de esperanza. En una primera lectura, parece que todo está mezclado y sin orden, como secos, puesto que Isaías era el profeta que en su tiempo había anunciado con más claridad y fuerza el advenimiento del Mesías, hijo de David. A él también podían asignarse oráculos que, pronunciados con el mismo espíritu de parte de Dios, se encaminaban a la consolación de Israel y hablaban de la venida del Señor para renovar todas las cosas, creando unos nuevos cielos y una nueva tierra. Aunque ciertamente se detectan diversas etapas en la redacción del libro, y para comprender los diversos pasajes se haya de tener en cuenta, en lo posible, el contexto histórico en el que fue redactado, solo tomando el libro como un todo unitario, se podrá ver su hilo conductor y se hará justicia a la forma en que Dios ha querido que fuera transmitido en la Biblia. Es verdad que un recorrido por el texto de Isaías está lleno de dificultades y quiebros, de idas y venidas, de oráculos que anuncian castigos por los pecados de las naciones o del mismo pueblo de Dios, a otros que prometen la salvación, seguidos de nuevo por otros que vaticinan sombras de destrucción y castigo, combinados una y otra vez con horizontes de esperanza. En una primera lectura parece que todo está mezclado y sin orden, como se quedan los naipes después de barajarlos. Con todo, este aparente desorden es señal de una realidad más profunda. El libro de Isaías refleja la paradoja de la historia dramática y venturosa del pueblo de Dios, una historia que puede ser también la de cualquier pueblo y la de cualquier criatura humana que desarrolla su existencia en esta tierra en medio de dolores y gozos en el camino hacia su fin. Fidelidades e infidelidades a Dios, venturas y desventuras tejen la vida del hombre en este mundo. Entonces, como ahora, los 2 siglos de guerras y destrucciones, de reconstrucciones y esperanzas, entre los que se inserta el mensaje profético de este libro, no son tan distintos de los que luego han vivido los cristianos a lo largo de los tiempos, inmersos en guerras y antagonismos. Y en cada época, el mensaje esperanzador de Isaías se ha mantenido y se mantiene vigente. Fin de esta primera parte de la introducción a Isaías. En la siguiente grabación reanudaremos la introducción a Isaías en el inciso 3, enseñanza.